La portada por acá. Vamos a ver lo que es doctrina bíblica. ¿Okay? Y esta materia es importante porque esta materia es muy importante porque nos habla nos habla acerca de lo que es la doctrina bíblica, no basada en dogmas ni en doctrinas de hombre. Correcto. Porque a veces hablamos, no, es que la falda es una doctrina, no. No, que hay que sentarse adelante en la iglesia porque eso es una doctrina. No, eso no es doctrina. Eso pueden ser son normas. Sí, son normas del hombre. Entonces, vamos a hablar lo que realmente son doctrinas. Pues. Entonces, lo primero que debemos dejar claro en las doctrinas bíblicas es comprender que las doctrinas provienen o son extracciones de la teología ortodoxa, es decir, la teología correcta. Y estas doctrinas tienen un propósito real. ¿Cuál es el propósito de las doctrinas bíblicas? Que el hombre pueda conocer a Dios, es decir, revelarse Dios al hombre y mostrarle sus planes y su propósito para la humanidad. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para la humanidad? ¿Qué dice la Biblia acerca del propósito de Dios para la humanidad? Dice que su camino... Ajá, dímelo. No. Bueno, yo cuando le preguntaba a Dios, porque todos hablamos de propósito, yo no entendía, pero Señor, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito? Bienvenido, hermano. Y cuando entendí, pero cuando entendí que nosotros fuimos creación divina de Dios y que Él nos hizo para adoración y nos hizo imagen y semejanza, entendí que aparte de que Él dio su vida para salvarnos del pecado, pues nuestro propósito en la vida, primeramente es creer en Él, es servirle y es estar con Él. Entonces, ese propósito divino nos lleva a conocerle, a vivir una vida conforme para lograr la salvación y vida eterna, que es como dice, el galardón el cual estamos luchando. Nuestro propósito es adorarle. Le pertenecemos, por ende tenemos que ir en pro de Él. Estoy hablando de mi término personal. En tu opinión. Vivo, en mi término personal, de cuál es mi propósito. Y bueno, es ese. Ahora vamos a verlo desde la perfección, desde la perspectiva bíblica. Ok. Ahora, ¿qué sucede? El propósito de Dios, claro, tú estás hablando del propósito personal. Personal, claro. Claro, pero y está bien, pues, es correcto también. Pero la pregunta es el propósito con la humanidad. Correcto. Pero también porque, todo el mundo tiene el propósito personal que Dios tiene para con esa persona, pues es importante también conocerlo. Pero el propósito de Dios con la humanidad, Él lo revela a través de la teología, y la teología lo manifiesta de una manera inicial a través de la doctrina bíblica. Entonces, donde nos enseña ese propósito que Dios tiene con la humanidad. Ahora, ¿cuál es el propósito? Dios dice que nuestros pensamientos no son iguales a sus pensamientos, sino que sus pensamientos son más altos, así como son más altos los cielos que la tierra, pero que son paradigmas que Él sabe cuáles son los pensamientos que tiene sobre nosotros, es decir, los propósitos que tiene sobre nosotros, y que son propósitos de paz, de bendición, de vida. Y dice, para darles el fin
que tú esperas. Entonces, Amén. ¿qué quiere decir con eso? Que el propósito de Dios es bendecir al hombre, pero no solamente bendecirlo, sino darle la vida eterna. Bueno, que es el galardón que estoy hablando. Claro, exacto, correcto. Tengo un problema por aquí. Se me cerró aquí la cosa. Exacto, ese galardón, darnos Dios el regalo de la vida eterna a la humanidad. Pero fíjate, ¿qué es Dios? Dios nos enseña que es Él el que se acerca al hombre. Sí, amén. Él es el que nos llama, nos busca, de verdad que sí. Entonces, ahí es donde nosotros aprendemos a tener el propósito de por qué Dios se está acercando a nosotros. Ahora, la doctrina bíblica nos va enseñando, o nos va enseñando quién es Dios. ¿Por qué Dios se revela al hombre? ¿Qué pasó con el hombre? Entonces, eso es lo que llaman la caída del hombre. El plan que Dios usa para salvarnos a nosotros, que es el plan de salvación del hombre, y todo lo que viene sucesivamente hasta la tribulación, el rapto de la iglesia, la tribulación, el reino milenial, el juicio del trono blanco, los cielos nuevos, la tierra nueva, y todo esto que tiene que ver en lo que llamamos la doctrina. ¿Ves? Entonces, la doctrina bíblica nos enseña, pero ahí viene el detalle. ¿Cómo sé yo que lo que estoy viendo es doctrina real o es pseudo doctrina o dogmas de hombre? Bueno, es muy sencillo. Hay algo que se llama, y esta parte la vamos a llamar prolegómenos sus biología. Entonces, son dos herramientas importantes para el estudio doctrinal. La biología es el estudio de la naturaleza y el origen bíblico de las enseñanzas. Pero por el otro lado, mientras la bibliología va enfocándose en las bases documental, doctrinal, de su naturaleza, su autoridad, los prolegómenos juegan una parte diferente en todo este asunto. Los prolegómenos, ellos son los que establecen los métodos de estudio doctrinal. Es decir, ellos establecen las reglas del juego en la interpretación bíblica y en el estudio doctrinal. Entonces, ¿cómo lo hacen? A través de los siguientes prolegómenos. Si tienes ahí abierto doctrinas bíblicas. Dios la bendiga, hermana. Estamos. Ok, sí. Ajá, me da juguito a mí también, oye. Entonces, los prolegómenos, ¿verdad? Se encargan de establecer las reglas del juego. O sea, no es decir, no, yo voy a interpretar la doctrina como yo quiero. O puedo. Yo voy a interpretar la Biblia como yo quiero, como una vez me dijo un estudiante, no, pero es que eso es lo que yo entiendo. No, pero es que la Biblia no se trata de lo que tú entiendas. Para eso es la teología, para que tengas las herramientas y uses los métodos científicos y académicos que no logro escucharle. Ahora sí me oye. Ahorita sí, desde que me dijo que se conseguí la parte de la clase, desde ahí no lo escuchaba, se paralizó el video. Ah, ok, se trancó, vale. Ok, los prolegómenos sí, ahí no. son los que establecen las reglas del juego. Es decir, ¿cómo yo voy a interpretar la doctrina
depende no de mi interpretación personal, no de mi subjetividad. Depende más de mi capacidad de sujetarme a los principios y a las reglas del juego que establezcan los prolegómenos. ¿Ok? Es decir, como una Amén. vez me dijo un estudiante a mí, no es que eso es lo que yo entendí, no, pero es que no es lo que tú entiendas. O sea, no sé cómo esta persona entendió que Jesús bautizó a Juan. No sé cómo esta persona entendió que bueno, tantas cosas que entendió en ese momento. No, es lo que las herramientas de investigación que te da la teología te dicen. Entonces los prolegómenos te establecen tres cosas principales, que son las presuposiciones, ¿verdad? El cuadrilátero teológico y los métodos o el método teológico exegético. Entonces, si vamos aquí, por lo menos, ¿qué son las presuposiciones básicas? Entonces, hay algo importante aquí que debemos entender que es básico, es decir, puedes eliminar muchas cosas, pero estas tres cosas no puedes eliminarlas. ¿Por qué? Porque esto es lo básico para el estudio doctrinal. Entonces, que la primera presuposición es Existencia de un Dios. la existencia de Dios, ¿verdad? Entonces, Se asume que Dios existe y es un ser supremo. exacto. Entonces, si una persona no presupone que Dios existe, no puede estudiar la doctrina, porque estudiamos la doctrina para conocer a Dios, para entender sus acercamientos al hombre y no para demostrar si existe o no existe. Amén. Entonces, la primera presuposición es que Dios existe. Es como el etíope que entra una cosa, pero era así, sino como está escrito. Ok. No se escucha Claro, bien, porque dice el etíope estaba leyendo las escrituras, aunque no las entendía. El Espíritu Santo lleva a Felipe, ¿verdad? Y él explica. Y él solamente creyó. Él no pidió ni analizó, solamente creyó, no hizo oposición a la doctrina o a la palabra que Dios estableció y lo que preguntó que necesito para ser bautizado. Él no Y había comenzó algo de que importante, quién es Dios, de que, ajá. y había algo importante en el etíope, que es que él era un extranjero, pero él estaba leyendo la escritura con la conciencia clara de que Dios existe. Correcto. Ahora, Por eso la no segunda, creyó inmediatamente. claro, la segunda presuposición básica que debe haber es que se llama la cognoscibilidad, ¿verdad? Que es la cognoscibilidad de Dios, que quiere decir que Dios se ha dado a conocer. Y lo que hablábamos ahora, la teología ortodoxa, o sea, la teología correcta, te dice que nosotros estudiamos los acercamientos de Dios al hombre. La teología liberal te dice que las ciencias bíblicas estudian los acercamientos del hombre a Dios. Entonces, aquí en la conocibilidad de Dios nos dice que es Dios quien se ha dado a conocer al hombre. Es decir, el ser humano puede conocerlo de forma limitada, pero verdadera. O sea, aunque es una forma limitada que nosotros tenemos para conocer a Dios, es la manera de conocer a Dios verdaderamente. Hay muchas cosas de Dios que nuestra mente no entendería, pero la forma limitada en que Dios se da a conocer al hombre es la manera para que el hombre lo conozca de una manera real, de una manera verdadera. Y la tercera presuposición es la autoridad suprema. Entonces, ¿cuál es la autoridad suprema? La Biblia.
La Biblia es la norma única de fe y de conducta. Si yo voy a estudiar doctrinas bíblicas, no puedo hacerlo pensando en que voy a estudiar un libro de Watchman Nee, voy a estudiar un libro de Ajá. Marcos Witt, para ver qué dice Marcos Witt sobre eso, pero si a Marcos Witt no le gustan No. ciertas cosas, te va a decir que eso no son doctrinas. Entonces, si a Watchman Nee no le gusta algo, te va a decir que eso no es doctrina. Son hombres. Y el Claro, hombre sí. porque de ahí partiría, ¿verdad? Porque conocemos religiones, ¿verdad? Y hay religiones que hacen de, vamos a decir, de textos claves para fundamentar su religión y hacen libros de lo que ellos quieren llevar como Claro, doctrina, que quieren llevar como doctrina a la religión que están estableciendo. Entonces aquí entraría claro, eso como, y no, obviamente no es una forma correcta porque estás claro, manipulando y estás llevando una doctrina personal de tu forma de pensar, de razonar y no de la que Dios estableció. Por eso es que no se puede tomar claro, porque como es el partiendo de caso diferentes del pensamientos arrianismo, ¿ves? humanos. El arrianismo Claro, hace esto, ¿verdad? Todas las sectas del cristianismo que se basan en el arrianismo tienen textos propios, propio, ¿verdad? sí. Como el caso de los ruselistas, de los helenistas. Ellos usan textos propios donde según ellos a su revelador o a su elegido, Dios le dio una revelación más clara que la misma que le dio a Pablo y a Pedro. ¿Ves? Entonces, Sí, ¿qué pasa? correcto. ¿Qué sucede allí? Pasa que por razones de ley, tú sabes muy bien, no se puede decir nombres de movimientos religiosos así Correcto, correcto. por redes Amén. sociales. Entonces, vamos a hablarlo por los originarios, pues. Sí, sí, sí. Entonces, Entiendo, el pastor. arrianismo hace mucho esto. ¿Por qué? Porque el arrianismo debe justificar lo injustificable. Entonces, ellos tienen Y que hacerlo hacer sus creíble. propios, exacto, entonces, hacer sus propios libros de texto para ponerlo a la par con con sus, con sus vagas interpretaciones bíblicas, Pensamiento, vamos a decir, ajá, sus ajá, con sus pensamientos, por eso, pensamientos, sus varias interpretaciones. Por lo menos en el exacto, caso, hay dos Biblias, ¿verdad? Conocidas, y a mí me tocó leer una, y nada más al cambiarle la palabra, una palabra, no hablamos de sinónimo, ni antónimo, ni no, hablamos de un cambio que cambia completamente el contexto, y hablamos de otra que tiene libros escritos por hombres. Bueno, sabemos que la exacto, palabra es inspirada por el Espíritu Santo y fueron 40 en aquel momento. Y sabemos que hay exacto. libros escritos por hombres agregados a estas palabras. Entonces, sí tiende, bueno, bueno, yo digo que Dios a veces permite y no permite. Gracias a Dios muchas personas no la leen, sino que solamente Exacto. Entonces, escuchan y repiten y no la leen. entonces ahí donde nosotros debemos tener en cuenta que la autoridad suprema es la Biblia. No Amén. debemos caer en algo que dicen a veces las iglesias por falta de conocimiento. Si no está en la Biblia, no es verdad. No, porque hay cosas que no están en la Biblia escritas No es verdad, literalmente, así mismo es. pero cuando tú la investigas, entonces te das cuenta que sí están allí, de una manera o de otra, pues por lo menos, de hecho la misma palabra Biblia está en la Biblia. Pasa que en este momento no tengo eso porque soy en la clase de biología, pero hay un verso, bueno, Daniel, te dice que creo que fue que Daniel tomó los libros, ¿verdad? Y entonces esa palabra libro viene de biblios. Entonces, cuando tú Ujú. no ves la palabra Biblia como tal, literalmente en la escritura, pero cuando tú te vas a escudriñar las escrituras, te das cuenta que hasta la palabra Biblia sale en la escritura. Entonces, Sí, eh, correcto. no podemos decir, no, si no está allí, no es verdad, no. Hay que investigar. Hay que investigar. Y para eso son los prolegómenos, pues. Para seguir estos principios
que son los que nos van a ayudar a comprender si de verdad está o no está en la Escritura. Entonces, el primer principio son los principios de presuposiciones básicas, que dijimos que eran la existencia de Dios, la cognoscibilidad de Dios y la autoridad suprema. Y la autoridad suprema. La Escritura, ¿verdad? La palabra de Dios. Nadie que sea cristiano puede decir que tiene otro libro principal de texto que no sea la palabra de Dios. De hecho, dice que la palabra de Dios es la norma de fe y conducta. Cuando tú lees algunos manuales bíblicos, como de repente el de Asamblea de Dios, aquí dice la pastora Melis, dice: pastor, la Trinidad no se encuentra en la Biblia, pero cuando la escudriña, sí se encuentra. Exacto, pastora, bendiciones. Eso es correcto, eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que aunque no sale allí, cuando comenzamos a escudriñar, ahí está. Entonces, ¿por qué? Porque por eso le dice a la gente: escudriñar las Escrituras. Porque nosotros parece que allí que encontrarás verdad y vida eterna. Entonces, hermana pastora Emily, felicidades por esa respuesta. Entonces, ¿qué sucede? Algunos manuales de doctrina, por ejemplo, como el de Asamblea de Dios, te dice manual de doctrina, entonces te dice la palabra de Dios, dice que es la guía de fe y conducta que lleva al cristiano por el camino de esta tierra al cielo. Es lo que te dice aquí, que la autoridad suprema es la Biblia, que es la norma única de fe y conducta. Sí. De fe, porque nos enseña a alimentar nuestra fe y nuestra vida espiritual en Cristo. Claro, ahí también entra. Nos enseña principios morales que debemos seguir. Iba a eso, pastor. Iba a eso, porque sabes que actualmente, ¿verdad? Y es importante tomar a consideración. Nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, que es nuestro primer fundamento y es la ley de vida. Porque a mí también me lo han dicho, bueno, pero si está la Constitución y hay deberes y derechos, yo le digo, ok, perfecto, hay deberes y derechos, pero si van en contra de la supremacía de lo que es la palabra de Dios, no debemos adaptarnos a ellos, aunque nos veamos en rebelión, aunque nos veamos, porque nada va por encima de Dios. Tu conducta no puede ser vulnerada por cumplir la ley terrenal. Entonces esto también es importante darlo a conocer, porque hay muchas personas que pueden adaptarse, porque sabemos que nos dejamos regir por las leyes terrenales, pero no tenemos que darle el cumplimiento a cabal, porque si va por debajo de los principios éticos y morales de Dios. Entonces es algo muy importante a captar, porque a nosotros nos dice la ley, la Constitución es la máxima ley, es la ley suprema, pero nosotros los cristianos nos basamos desde de la palabra, no de la Constitución ni de las leyes terrenales, siempre y cuando vayan en contra de lo que son los principios éticos y morales. Amén. Aunque es muy difícil que en países cristianos suceda, pero sí sucede, sí se han visto casos, sí hay excepciones de la norma, porque hay países, por lo general las leyes, las constituciones parten de la ley romana, pues, pero sí sucede, sí hay países donde de hecho se ha prohibido el culto cristiano, creo que fue en Bolivia, creo que una vez se estaban atacando a la iglesia evangélica tanto que llevaron al Congreso la propuesta de eliminar los cultos evangélicos. Entonces, ahí es donde toca asumir esa escritura como la fe, la norma única de fe y conducta. Entonces, Amén. bueno, cuando toca, y bueno, así como está sucediendo en otros países. En otros países africanos que entierran vivo a los cristianos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos han tomado la escritura como esa fe de conducta, ¿verdad? Entonces, el otro método es las fuentes de la teología, o como se llama, o como lo llaman los teólogos, el cuadrilátero de la teología. Yo, en lo personal, siempre le llamo a esto el filtro. El filtro. Sí, yo en lo personal le llamo el filtro de la teología. ¿Por qué?
porque este cuadrilátero, ¿verdad? Los teólogos le llaman cuadrilátero porque son 4. Este cuadrilátero filtra realmente las escenas bíblicas o los pasajes bíblicos para dejarnos ver esa realidad. Más que todo, cuando hablamos de doctrinas y debemos diferenciar entre una doctrina y un dogma. Entonces vemos cuáles son estos 4 elementos. Bueno, el primero es la escritura. El segundo es la tradición. El tercero es la razón o el razonamiento, ¿verdad? Y el cuarto es la experiencia. Entonces, saludo a Petra Rebet y a Franco Pérez. Entonces, ¿qué sucede? La escritura aquí me dice nuevamente que es la norma primaria, inerrante, que es inefable, ¿verdad? E inesperada, e inspirada. Entonces, volvemos al mismo tema que estamos hablando. Ahora, ¿qué sucede? La tradición o la costumbre es el desarrollo histórico del dogma y los credos de la iglesia. La razón o el razonamiento es la herramienta lógica para organizar, sistematizar y defender la verdad revelada. Y la experiencia es la vivencia personal y comunitaria de la fe. Entonces, ¿cómo desglosamos estos 4 puntos? Bueno, lo primero es la escritura. Entonces nos conseguimos, por ejemplo, yo siempre pongo en las clases este ejemplo porque me gusta mucho. Cuando Jesús sana un día sábado, lo abordan, lo escriben los fariseos y le dicen, ¿por qué tú sanas un sábado? Y entonces se van a la escritura y le dice que los sábados no se puede trabajar. Se van a la tradición y dicen que no está permitido. Pero Jesús apela a algo más importante, y es donde yo lo voy a explicar ahorita. Que Jesús le dice a ellos, ¿quién de vosotros, si su asno cae en un hueco el día sábado, no lo saca? Y todos quedan. Entonces, ¿por qué? Porque Jesús está apelando a la razón. Y hay una cosa importante en el cuadrilátero teológico, que por eso es que yo le llamo el filtro, que es que de los 4 puntos, 3 te llevan al cuarto. La escritura, la tradición y el razonamiento te llevan al cuarto punto, que es la experiencia. Porque el objetivo de Dios es que tú vivas la experiencia. ¿La experiencia con quién? Con Dios. Pero de estos 3 que te llevan a la experiencia, el más fuerte es la razón. Y la gente dirá, pero ¿por qué la razón si la palabra es inefable, es inerrante? Claro, la Biblia es inerrante, la Biblia es inefable. ¿Quién puede ir en contra de la Biblia? ¿Quién la puede contradecir? Nadie. Ahora, el uso que le demos a la Biblia sí puede ser errante. Y entonces la razón dicta de esta manera, que el razonamiento teológico se basa en los pensamientos de Dios. Entonces, ¿cómo piensa Dios ante determinadas situaciones? Entonces, ¿Dios hizo la ley? Sí, Dios hizo la ley. ¿Dios se la dio a Moisés? Dios se la dio a Moisés. Ahora, ¿Moisés creó las tradiciones? No las creó. Las tradiciones las crearon en los tiempos allá de los hircanos, ya terminando ya la dinastía macabea. Entonces fueron creando todas esas tradiciones, todas esas cosas que fueron estructurando la iglesia judía y que fueron estableciendo dogmas. Entonces esa tradición, ellos cuando le hablan a Jesús, ellos apelan a la tradición, a las costumbres. Entonces Jesús apela a algo más poderoso, que es el razonamiento de Dios. Y Jesús le dice,
si usted deja caer, si su mula cae, si su asno cae en un hueco el día sábado, ¿usted lo deja que se muera? No lo deja. Entonces, ¿qué le está dando a entender Jesús? Este pensamiento, este razonamiento de Dios. Si Dios hace la escritura, pero Dios tiene la escritura, tiene la ley, Dios hace la ley, Dios tiene la ley por más valor que la vida humana. Esa es la pregunta que Jesús le está haciendo a ellos de manera indirecta. ¿Valora la ley por encima de la vida humana? Porque si Dios valora la ley por encima de la vida humana, Dios no hubiera mandado a Jesús a la tierra, porque Jesús es el verbo que se hizo carne, es la palabra que se hizo carne. Entonces, para Dios, llevar a las personas a la experiencia, el cuarto punto que es la experiencia, que es la vivencia personal en Dios, necesita que sucedan muchas cosas. Y una de esas cosas es un milagro en medio del culto el día sábado. No sé si me explico bien. Claro que sí. Entonces, el razonamiento es lo que en Dios es lo que nos lleva a pensar qué haría Dios en este caso. Si y Pablo lo aplica. Pablo dice, si alguien peca que no es espiritual, ustedes que son espirituales, corríjanlo como espirituales. Y Pablo explica qué es espirituales para él. Entonces, ese es el razonamiento de Dios. Y dice, poniéndose en sus zapatos, sabiendo que en cualquier momento, cualquiera de ustedes puede estar en su lugar. Amén. Entonces, sí, la escritura dice que el que peca, falló esto, lo otro, está bien. Pero también nos dice que nosotros estamos para restaurar vidas. Y no lo dice solamente en el ministerio de reconciliación con Dios. Claro, y no lo dice solamente en el Nuevo Testamento, en el libro de Ezequiel, creo que o de Zacarías lo llama Gadar, restauradores de portillo. Entonces, está hablando de restaurar vidas. Entonces, ese es el razonamiento que usamos para el estudio de la doctrina. Entonces, cuando una doctrina me guía a condenación, no. El razonamiento de Dios entra y me dice, no, esto no es una doctrina. No. ¿Sí me explico? Porque aún la doctrina, que creo que es la cuarta doctrina, que es la caída del hombre, que es la que habla del pecado, aún ella, nos lleva a la esperanza de que después que el hombre cae, Dios le hace vestido y hace un sacrificio. Entonces, aún esa doctrina nos enseña de que hay esperanza en Dios. Hasta el final. La caída del hombre nos enseña que Dios pondría enemistad entre la descendencia de la serpiente y la descendencia de la mujer, pero que la descendencia de la mujer le aplastaría la cabeza a la descendencia de la serpiente. Entonces ya nos está hablando ahí, en medio de la caída en el pecado, Dios nos está hablando de la salvación de una vez. Amén. Sí, ahí correcto. En la misma doctrina. Entonces, para estudiar la doctrina, yo debo analizar estas cuatro bases. La escritura, está en la escritura, sí está en la escritura. Ok, habla de las tradiciones, sí, puede ser una tradición, lo que tenga yo ahí, una costumbre. Puede ser un dogma, sí, puede ser. Ahora, ¿está en el razonamiento de Dios? Sí está porque a la final lleva para crecimiento y bendición, o no está porque a la final lleva para condenación, porque Dios no quiere gente esclava. Porque el problema de las doctrinas de hombres es que esclavizan a la gente. Correcto. Entonces, no solamente en el ámbito, porque a veces decimos, no, que son aquellos que, porque se visten así asados, no, es que los otros que no se visten así asados, también son esclavos a veces. Entonces, esa doctrina que me dice a mí que yo tengo que ir para la casa de fulano a limpiarle toda la casa o a cocinarle en su casa, porque si no, porque yo tengo que,
o que yo tengo Santo. que vestirme así, o que yo tengo que, si yo me compro un carro, primero se lo tengo que dar a fulano, porque para que ese manto no se quite de mi vida, para que yo pueda ser próspero. En el razonamiento de Dios queda anulado. Claro, porque en el Entonces, razonamiento de Dios solamente la obediencia es la que nos lleva a la bendición ¿cómo se amén, dice? A tener los beneficios completamente que nos da la palabra, porque ninguna ley de Dios es gravosa, ningún principio bíblico es gravoso, todo nos lleva es a vivir, aunque no pertenecemos a este mundo, es saber sobrevivir a este mundo, pero de una manera especial, porque todas las cosas, o sea, como dice la palabra, todo lo que sucede nos ayuda bien, pero para los hijos de Dios hay una protección sumamente especial, pero bajo la obediencia, no hay otro medio. amén. Entonces, eso es lo que nos enseña este cuadrilátero, ¿ves? Nos enseña a filtrar. Por eso, ya comprende por qué yo le llamo el filtro. Entonces, Sí, por esa razón yo le llamo el filtro de la teología, no el cuadrilátero de la teología, sino el filtro de la teología. Y el entonces filtro, sí. por eso que Pablo dice, o sea, Pablo lo dice, Pablo lo que le falta es decir, mire, usen el filtro, usen el cuadrilátero, porque él dice, escuchen todo, absorban lo bueno, ¿verdad? Y Y desechen lo desechen. malo. Entonces, ¿qué nos está hablando? Del filtro. Si algo es bueno y pasa por el filtro, bienvenido. Si algo es malo y pasa por el filtro, bueno, toda esa escoria que quedó en el filtro, la boto, no sirve. Pero algo bueno va a pasar. Entonces, por eso le llamo el filtro de la teología. Y el tercer método es el método teológico exegético. Entonces, este tiene cuatro métodos, que es la exégesis, la teología bíblica, la teología sistemática y la teología práctica. Entonces, para yo poder comprender las doctrinas bíblicas, yo debo aprender a extraer el significado original del texto mediante la gramática y la historia. Entonces, ¿qué pasa? La gramática nos habla mucho acerca de lo que está sucediendo allí, pero también la historia. Entonces, no puedo interpretar un pasaje bíblico sin antes haberme ido a ese lugar, a esa historia. ¿Por qué hablaban así? ¿Por qué? El tiempo. Ajá, exacto, en la historia, ver cómo era la sociedad en ese momento, cómo era su cultura, cómo era su economía, todo eso, ¿ves? ¿Por qué Jesús mandó a Pedro a buscar en el pez, buscar un pez en el agua y abrirlo, las monedas que habían allí? Toda esa situación se hace a través del exégesis, donde yo voy a comprender no solamente, por ejemplo, cuando Jesús dice que había un hombre que venía caminando por el camino de Jericó a Judá y todas esas cosas, y le salieron unos ladrones y tal, hicieron esto, hicieron lo otro, entonces pasó un sacerdote, pasó un levita y luego pasó un samaritano, es porque David habla de este camino. Cuando Jesús está hablando de eso, ellos se están yendo al Salmo de David, al Salmo 23. David habla del valle de sombra y de muerte. Y entonces cuando tú te vas a Israel, hay un camino que va de Jericó a Jerusalén, que es un camino angosto que tiene a un lado un barranco y del otro lado tiene como un río. Y este camino, la gente le decía el camino, o todavía le dicen el camino de sombra y de muerte. El camino de la sombra y de la muerte. Y el salmista dice, no temerá mi corazón, aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temerá mi corazón. Porque ese era un camino demasiado peligroso que, mire, el que pasaba por ahí, eso era fijo. Entonces, así como ahí aquí en Venezuela, no, mira, el que se mete por ahí se está robado. Así era ese camino.
Y entonces ellos inmediatamente entendían el contexto en lo que Jesús estaba hablando, porque sabían que Jesús estaba hablando de ese lugar. Y por ahí pasan muchos samaritanos, y por ahí caminaban muchos sacerdotes, por ahí caminaban muchos levitas. Y entonces, por eso es que Jesús pone este contexto allí. Y entonces, así sucede en muchos versos bíblicos. Tienes que investigar la historia para poder conocer por qué se está diciendo eso allí, en ese lugar, en ese momento. Cuando habla de las parábolas de las semillas, entonces, ¿qué sucede? En medio de las siembras se hacían caminos donde la gente iba, los sembradores iban lanzando las semillas encima de la tierra, y luego era que pasaba el arado, y entonces las semillas quedaban enterradas automáticamente. Y entonces los que no caían en buena tierra caían en el camino, los que no caían en el camino caían en las piedras, que era lo que separaba ese camino de la tierra buena y los que caían en la buena tierra. Entonces todo este contexto se van analizando a través del exégesis. La teología bíblica, su función es rastrear el cómo se desarrolla un tema a lo largo de la historia de la redención. Entonces, ¿cómo se va desarrollando el suceso para llegar a la redención? En la teología sistemática consiste en organizar las verdades extraídas en las en categorías lógicas y temáticas. De manera que nosotros vamos estableciendo todo de una manera más ordenada. Entonces la teología sistemática nos ayuda a organizar lo que estamos estudiando y a organizar lo que estamos leyendo y lo que estamos investigando también. Un ejemplo de la teología sistemática puede ser lo que hablamos ahora en las TICs, que es el orden de la Biblia, que anteriormente no lo tenía, ¿verdad? Entonces ya ahorita no. Hoy día la Biblia tiene no solamente capítulos y versículos, no solamente libros, sino que tiene como unos subtítulos, algunas referencias, que son como una referencia. Entonces esto te da un orden que te ayuda las concordancias. Claro, que te ayuda a ti a hacer un mejor trabajo, una mejor investigación. Y la teología práctica, que es aplicar las doctrinas sistematizadas en la vida contemporánea de la iglesia. Entonces, ¿en qué consiste la teología práctica? En la forma en que vivimos las enseñanzas, la forma en que vivimos las escrituras. En eso consiste la teología práctica. Bibliología, ¿verdad? Entonces, esto que habíamos hablado aquí era los prolegómenos, ¿verdad? Que son esas normas que nos establecen para nosotros hacer el estudio de la teología. Ahora, la bibliología ahora sí. La bibliología es la doctrina de las escrituras, es decir, la bibliología analiza la naturaleza divina y humana de la Biblia a través de 4 pilares doctrinales. Entonces, ya la bibliología es la doctrina de las escrituras. Después el primer pilar, la revelación. Aleluya. Lo que venimos hablando sobre la teología ortodoxa, ¿verdad? Estudia los acercamientos de Dios al hombre. Entonces aquí el primer pilar de la bibliología es la revelación. Entonces dice que Dios se da a conocer. Y el hombre no busca conocer a Dios. Dios es quien se da a conocer. Entonces Dios toma la iniciativa para rasgar el velo de su misterio para comunicarse con la humanidad. Entonces, ¿cómo? Bueno, a través de una revelación general y a través de una revelación especial.
Entonces, la revelación general quiere decir que es accesible a todos los hombres a través de la creación, la providencia y la conciencia humana. Muestra el poder y la deidad de Dios, pero no salva. O sea, el hecho de conocer de Dios no te garantiza a ti la salvación. No. ¿Sí me explico? Porque es Dios revelándose. Pero fíjate tú qué dice, que Dios lo muestra a través de su creación, de su providencia, que es su naturaleza, y de la conciencia humana. Entonces, fíjate tú que hay algo tremendo. Cuando uno va a la playa y ve ese mar tan inmenso, tan imponente, uno dice, no, Dios tiene que estar ahí. Y uno va a las montañas, se va por lo menos aquí a las montañas de Nirgua y observa todos esos paisajes y uno dice, no, o sea, solamente Dios pudo haber hecho esto, esto no pudo haber sido producto de una casualidad. ¿Sí me explico? Entonces, esa es la revelación de Dios al hombre, o la forma en que Dios se revela al hombre a través de la creación. Amén. A través de su providencia, sus milagros. Dime. No, y es algo verdadero porque nosotros a veces nos metemos en una selva de concreto. Yo hablo de la ciudad, pero se nos olvida que a veces como seres humanos tenemos que disfrutar de la creación. Es como una vez yo cargaba una franela que decía Dios es color. Y me preguntó un árabe, me dice, ¿por qué tú tienes en la franela Dios es color? Entonces eso no lo dice la Biblia. Y yo vengo y le respondo y le dije, ¿es que Dios te hizo gris o blanco y negro? Y me llevaba a la creación y a los animales, sobre todo el pavo real. Me trajo una visión con el pavo real. Y yo le dije, en nuestra gama de colores, de gustos, de sabores, de colores, tú puedes ver a Dios. Y obviamente el Salmo 139. Entonces le dije con certeza, Dios es color. Era una fundación donde yo trabajaba. Pero entonces es muy importante eso porque cristianamente Dios se refleja a través de cada cosa creada. Nosotros somos imagen y semejanza, ahí está Dios. Como dice usted, en la montaña, en el agua, en la piedra, en el pajarito, en el camaleón que cambia de color según su camuflaje. Este tipo de cosas que nos muestran la maravilla de un Dios real y que está en todo tiempo, en todo lugar, en todas formas, en especie, espacio y bueno, pues que es algo de verdad que deslumbra, porque Él está en todo. Es como lo dice el Salmo 139, si voy a la montaña, allá estás tú. Si me escondo si subo, si bajo, si me escondo, allá estás tú. Y es verdad, es la majestad de Dios en todo y para todo. Todos fuimos creados por Él y para Él. Entonces, bueno, es su majestad, su supremacía en plenitud. Amén, así es. Entonces, esa revelación a través de la naturaleza es importante, ¿va? Y la revelación a través de sus milagros, de su providencia, de su poder, ¿verdad? Amén. Y la revelación a través de la conciencia humana. También. Es decir, el hombre, aunque no conoce a Dios, cuando no conoce a Dios, dentro de su propia conciencia, sabe que hay algo superior a él. Y por eso es que el hombre busca, el hombre natural, que no tiene a Dios, busca ir a las estrellas. ¿Por qué? Porque está buscando algo que su interior le dice que necesita. Pero en su razonamiento lógico se niega a entender que es a Dios. Pero porque llega la parte espiritual, esa parte espiritual que necesita alimentarse, porque siendo creación de Él, aunque no le conozcamos, es la inquietud, porque el espíritu necesita de la fuente de vida. Exacto. Entonces, lo vemos en los tiempos, por ejemplo, los tiempos de nuestros aborígenes, ¿verdad? O sea, ¿quién le enseñó a ellos a adorar el fuego? ¿Quién les enseñó a ellos a adorar la lluvia? ¿Quién les enseñó a ellos a adorar el sol? Nada, es conciencia que despierta en ellos la necesidad de adorar, porque su conciencia le dice, mira, ya tiene que haber algo mayor a mí que me haya puesto aquí, porque al ver toda la creación dirá, oye, esto no pudo haber nacido aquí de la nada.
Entonces, esa necesidad espiritual que su conciencia le va colocando allí, es el mismo Dios que va poniendo en él esa conciencia de que tiene que ver algo superior. La necesidad. Entonces, exacto, la revelación especial es porque Dios comunica, Dios revela de manera especial a personas específicas en momentos dados, a través de teofanías, ¿verdad? Teofanías son experiencias espirituales donde Dios se revela a ellos, pues. Por ejemplo, cuando Dios se revela a Jeremías, ¿verdad? A Isaías, esas son teofanías. Los profetas, a través de la Biblia, y máximamente, ¿verdad? A través de Jesucristo. Pero entonces, esa es la manera de la revelación especial. Cuando Dios inspira a estos hombres para escribir las escrituras, entonces sabemos que no es el hombre quien la escribe, pero es Dios quien se lo está dictando. Vamos a decirlo de esta manera, para explicar un poco lo que es la inspiración. Entonces, el segundo, y esto nos lleva al segundo pilar, ¿verdad? Que es la inspiración. ¿Y qué es la inspiración? Es cuando Dios supervisa la escritura. La inspiración es la influencia sobrenatural del Espíritu Santo sobre los autores bíblicos para que reinspiraran fielmente la revelación de Dios. Entonces, en la escritura, Dios, en la inspiración, Dios a través del Espíritu Santo influencia a los hombres, ¿verdad? ¿Para qué? Para que ellos escriban las escrituras. ¿Pero qué usa? Usa inspiración plenaria que afecta a la totalidad de la escritura por igual. Cada libro es totalmente inspirado. Es decir, cada libro de la escritura está allí porque fue inspirado directamente por Dios. La inspiración verbal, que nos habla de que Dios, en la inspiración de la Sagrada Escritura, no solamente dio la idea inicial, sino que cada tilde, cada punto, cada coma que está en las Escrituras fue inspirado por Dios. Amén. Por eso es que es perfecta. Entonces, y la confluencia dinámica, que es que Dios guió a los escritores respetando la personalidad, el vocabulario, el estilo de cada escritor. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, Dios inspiró a Daniel para escribir el libro de Daniel, pero Dios no tocó la personalidad de Daniel. No. Por eso Dios dice que fue escrita por hombres diferentes, en tiempos diferentes, con pensamientos diferentes y vidas diferentes, porque todos tenían una manera de vivir diferente. Y los escogió al azar a través del Espíritu Santo para poder escribir. Él no dijo, voy a plasmar mi personalidad allí. No. Él dijo, voy a que sea cada humano con su personalidad propia quien lo haga. ¿Por qué? Porque esto marca la veracidad del texto. Entonces vamos al tercer punto, a la tercera columna, que es la inerrancia o la inefabilidad de la Biblia, ¿verdad? Entonces, esto deriva lógicamente de la inspiración. Dios es la fuente y Dios no miente. Su palabra es enteramente confiable. Entonces, amén. Tres cosas que nos habla o que nos queda aquí claro es la definición, el alcance y la fenomenología. Entonces, la definición es que las escrituras en sus manuscritos originales están libres de error en todo lo que afirman. El alcance es que no solo es inefable en temas de fe y salvación, sino también en sus afirmaciones históricas, geográficas y científicas.
Para eso hay una materia que se llama evidencia cristiana, que muestra las evidencias de todas estas cuestiones. Y la fenomenología reconoce el uso del lenguaje común y aproximaciones numéricas propias de la cultura antigua, sin que esto constituya errores. Entonces, en base a estas tres cosas, podemos ver que la Biblia se hace totalmente inefable, no hay error en ella. Y la cuarta columna es el canon. ¿Y qué es el canon? Aquí dice que es el reconocimiento de los libros sagrados. El término viene del griego canon, que quiere decir vara de medir o regla. No representa la lista de libros de la iglesia que la iglesia autorizó, sino la lista de libros que la iglesia reconoció como estrictamente inspirados por Dios. Hay algo importante aquí. La iglesia no inventó el canon. El canon bíblico no lo inventa la iglesia, no lo inventa el concilio de Nicea. No. El canon bíblico lo descubren los teólogos y cuando se van al canon de Nicea, al concilio de Nicea, y comienzan a armar todo lo que se conoce por Biblia, ellos usan este descubrimiento que hicieron en las escrituras o esto que notaron, que se dan cuenta que es como una regla, como una base de principios que determinan qué inspiró Dios y qué no inspiró Dios. Pero no fue el hombre quien estableció el canon. Es la misma escritura la que establece el canon. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces, por eso que dice que la Biblia es quien se interpreta y quien se evalúa a sí misma. Entonces, ¿qué criterios usan para tomar en cuenta el canon en el Nuevo Testamento? Bueno, la apostolicidad, la ortodoxia, la catolicidad, la inspiración divina. Son 4 puntos importantes allí, ¿verdad? O cuatro criterios importantes. Entonces, la apostolicidad, ¿qué quiere decir? En el Nuevo Testamento es importante que haya sido escrita por un apóstol o por alguien del círculo directo del apóstol. Entonces tenemos a Tercio, que escribe la carta de Romanos, y entonces no es que Tercio es el autor de Romanos, no, él la escribe porque Pablo se la dicta a él. Entonces está Lucas, que era un estudiante griego de teología, era un cristiano, un creyente, era un médico, y entonces él decide ir y hacer una investigación documental de campo acerca de Jesús, y luego, bueno, queda allí con el libro de los Hechos también. Pero está dentro del círculo, ¿verdad? Está Marcos, el joven Marcos. Y son cosas que podemos ir notando allí de la escritura, que siempre el canon establece que sea uno de los apóstoles o cercano a los apóstoles quien establezca esto, o quien sea tomado en cuenta para evaluar si es inspirado o no es inspirado por Dios, pues. Ahora, la ortodoxia es la alineación perfecta con la regla de fe y las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué se toma en cuenta la ortodoxia en la canonicidad? Bueno, en los tiempos de los apóstoles había muchos problemas en las iglesias, hasta más de los que hay hoy día, podríamos decirlo así. Hoy día por lo menos tenemos resuelto el pequeño detalle de los judaizantes, de los gnósticos, de los, bueno, y de toda esa gente, claro. y maxilianistas, una cosa así se llamaba, maximistas, que ese era un desastre que había en las iglesias. Por lo menos resolvimos eso con algo llamado manual de doctrinas.
Entonces, pero ellos estaban todos ligados, todos estaban ligados. Por eso que Pablo le escribe la carta a los Gálatas y, oye, ustedes se dejaron hechizar. O sea, porque ustedes, ¿quién los hechizó? Ustedes siendo hombres y mujeres que comenzaron en el espíritu, ahora andan en la carne. Entonces, a raíz de todos estos problemas, entonces comienza Pablo y comienza Juan y creo que Santiago, son los tres que más se afincan allí, a resaltar la ortodoxia. Y entonces por eso es que Lucas, cuando escribe la carta de Hechos de los Apóstoles, porque Lucas comienza a investigar y hacer otra investigación de campo sobre Hechos de los Apóstoles, porque había ese problema. Entonces los judaizantes decían que el evangelio no era como decía Pedro, como decía Juan y como decían Jacobo y esa gente. No, ellos decían que era diferente, que Jesús era judío y que había muerto judío. Y entonces, y que había resucitado judío y que él era judío, pues. Y que la gente tenía que judaizarse para poder ser como Jesús. Y entonces los gnósticos decían que no, que era mentira de los apóstoles, que Jesús le dio la revelación a ellos de lo que era realmente el evangelio y que Jesús no vino a la tierra, que no vino en carne, sino que era una proyección desde el espacio hacia la tierra, porque si Jesús hubiese tocado la tierra como era Dios, la tierra hubiese explotado. Entonces, por eso es que Juan dice que nosotros, oye, que lo conocimos, que comimos, que bebimos, que dormimos con él, sabemos que Jesús vino en carne. Y dice, este escritor dice, y nadie puede decir que Jesús vino en carne si no es por el Espíritu de Dios. Por eso es que la gente tradicionalmente, vamos a decir, está endemoniado. Jesús vino en carne, le preguntan a la gente, a los demonios, ¿ves? Entonces, pero eso sale de allí, ¿ves? Pero que Juan no se refería a eso. Él se refería a que nadie que haya conocido a Jesús de verdad puede decir que no vino en carne. ¿Por qué? Claro. Porque Juan está apelando a los prolegómenos de la teología. Que la primera presuposición dijimos que era la de que Dios existe. Asumimos que Dios existe. Entonces, por eso dice, nadie puede decir que Jesús no vino en carne. Si tiene el Espíritu de Dios, no puede decirlo. Si tiene el Espíritu de Dios, inmediatamente te va a decir que sí vino en carne. Entonces, esa ortodoxia se forma una guerra en la iglesia primitiva. Una guerra buena. ¿Verdad? Y en esa guerra se agarran al choque todas esas doctrinas. Lucas se escapa y comienza a hacer la investigación sobre de Hechos 2, de Hechos 1 para adelante, y entonces comienza desde el momento en que Jesús se consigue a los discípulos pescando, a los apóstoles, y comienza en la corrección que Jesús le hace a Pedro y el llamado que Jesús le hace a Pedro para establecer la función de Pedro dentro de la iglesia primitiva, para dejarla clara. Y entonces habla de la venida del Espíritu Santo, de la que derrama el Espíritu Santo en el Pentecostés. Pero entonces también se va y dice algo que acribilla totalmente con las doctrinas opositoras de aquel tiempo, con las heterodoxias, que era que él dice que todos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque hay algo importante que se luchaba allí, que era que los maximianos, los judaizantes, los adonianos, los gnósticos, cada uno tenía su doctrina y cada uno quería decir que su doctrina era la original. Entonces Lucas establece allí en el libro y deja claro que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, no perseveraban en la doctrina judaizante, no perseveraban en la doctrina gnóstica, no perseveraban en ningún tipo de doctrina, sino en la doctrina de los apóstoles. Es decir, dejando claro que la doctrina real, la ortodoxa, era la doctrina de los apóstoles.
¿Sí me explico? Sí, Entonces, por eso es que Lucas escribe eso. Entonces, de hecho, es un error cuando nosotros decimos la doctrina de Cristo. Cristo no tenía doctrina. Él dijo que él no tenía doctrina porque el que hablaba de su doctrina de sí mismo hablaba. La doctrina era de los apóstoles. ¿Y quién cerraba la doctrina la doctrina que Jesús enseñaba? ¿Quién cerraba? Al Padre. Entonces Jesús tenía la doctrina del Padre. ¿Sí me explico? Donde él sí, daba las enseñanzas del Padre. Pero Lucas establece que era la doctrina de los apóstoles la que ellos enseñaban. Pero ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? Las enseñanzas de Cristo. ¿Está claro eso? claro. Sí, por supuesto, es que es la que hoy en día nosotros Exacto. proclamamos. A veces es un error cuando nosotros decimos, no, es que nosotros enseñamos la doctrina de Cristo. No, la doctrina de Cristo no existe. Existe la doctrina de los apóstoles. Y esa doctrina de los apóstoles establece las enseñanzas de Cristo. Parece que fuera lo Claro, mismo, pero ¿sí me explico? cuando Pablo establece también que él no vivía él, sino él vivía para llevar Para a Jesús, pues, ajá, para llevar todo lo que es Jesús. claro. Entonces, aunque se llamaba doctrina de los apóstoles, eran las enseñanzas de Jesús. Cuando Jesús dice, yo no enseño mi propia doctrina, es porque él no estaba dando sus enseñanzas, No, estaba la dando del las Padre. del Padre. Las que su padre le enseñó a él, porque él dice, todo lo que yo digo es lo que he visto de mi Padre. Así Entonces, mismo todo lo es. que los apóstoles decían es lo que ellos vieron de Jesús. Entonces, lo que nosotros enseñamos es lo que aprendimos de los apóstoles a través La escritura. de la escritura. ¿Ves? O sea, es una cadena, ¿ves? Es una cadena. Entonces, esto es lo que hay que dejar en claro allí. Entonces, la ortodoxia que busca, la ortodoxia busca que la teología sea la correcta. Entonces, cuando nosotros hablamos de que somos de doctrina conservadora o de doctrina libre, cometemos un error. Porque nosotros debemos ser de doctrina ortodoxa. La Iglesia de Cristo debe ser ortodoxa, que significa la postura correcta o la alineación perfecta. ¿Con qué? Con la regla de fe y de las enseñanzas de Jesús. Entonces, no existen libres, ni liberales, ni conservadores. No. Realmente existe una iglesia ortodoxa. Cuando hablamos de una iglesia ortodoxa es que se mantiene firme en las enseñanzas de Jesús, enseñada por la doctrina de los apóstoles. Entonces, yo puedo ser fundamentalista. Por eso hay gente que me pregunta, no, hermano, yo fundamentalista. ¿Por qué? Porque yo soy ortodoxo. Yo me baso en las enseñanzas de Jesús. Que es lo más importante aquí, porque eso es lo que me va a llevar. Como llaman algunos cristocéntricos. Ajá, eso es lo que me va a llevar a mí a mantenerme en el camino, que es el objetivo. Entonces, la catolicidad o ¿qué quiere decir? Uso universal. Entonces, Ajá. la iglesia en esos tiempos de Pablo, eso, sí es verdad, pues hubo un momento en que se le llamaba católica, pero no era en el sentido de lo que nosotros conocemos hoy día, no, era en el sentido de que estaba en todos lados. Sí, era ¿verdad? universal. Ajá, Era una religión universal. Era universal porque estaba en todos lados. Correcto. Y mantenía una línea general donde ella estuviera, que Correcto. era la doctrina de los apóstoles. Entonces, lo que hoy día tratan de llamar católico es realmente romanismo. Exacto, que luego de esto comenzó, se continuó, mamá, se continúa porque cuando hablamos del clero, ¿verdad? Que hablamos de los reyes y sacerdotes, ellos eran los que tenían el empoderamiento de los pergaminos y ellos manejaban o adoctrinaban de una manera, no digamos doctrina, porque no,
Bueno, sí, adoctrinaban a las personas porque manipulaban. Y de allí se mantuvo esta rama de la catolicidad. Catolicidad. Ajá. Catolicismo, que es diferente a catolicidad. Ahora, ¿qué sucede? La iglesia romana, en manos de Constantino, secuestra a la iglesia cristiana por razones políticas, ¿verdad? Por conveniencias políticas, ¿verdad? Entonces secuestra a la iglesia cristiana hasta los tiempos de Martín Lutero. Pero ya es otra clase, es otra historia, es otra materia. Ajá. Pero por ahí va la cosa. Pero estamos adelantando. Haciéndole creer que ellos eran la iglesia de Cristo, hasta que Dios levanta a Lutero y se acaba toda esa cosa. Sin embargo, ya venían algunos pre-reformadores tratando de levantarse. Y la cuarto punto es la inspiración divina. Pues entonces, en los criterios canónicos tiene que evidenciarse la inspiración divina, ¿verdad? Como evidencia interna del poder espiritual y de la transformación de Dios en los lectores. Entonces, bueno, con esto terminamos la clase. Está empezando a llover, no se va a escuchar nada ahorita. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Igualmente, leer el contenido. Está lloviendo, aquí no. Sí, aquí en Yaracuy, en algo así. Aquí está un sol espléndido. Hace una lectura de contenido. Ajá. Y te vas a venir con un análisis de las doctrinas que salen allí. ¿Ok? Y eso me lo vas a enviar al WhatsApp. ¿Okay? Juntamente con el otro contenido. ¿Okay? Bueno, cerramos. Vamos a orar para cerrar esta clase. ¿Ok? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias esta mañana por esta clase muy edificante, de mucho provecho, Señor. Es una gran bendición. Bendice a mi hermana que está estudiando, bendice a los hermanos que estuvieron viendo la clase vía TikTok también, Señor amado. Que sea de bendición para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, quedamos así.